Hola, bienvenido una vez más a mi canal, a mi espacio donde podemos compartir, donde juntos podemos pensar y podemos crecer. En esta oportunidad, antes de comenzar, quisiera llamarte la atención a un fenómeno bastante interesante que sucede con la Biblia. La Biblia es un libro tan trascendental, tan importante, que ha logrado cambiar nuestra cultura y nuestra forma de pensar e incluso de hablar. De hecho, si no eres cristiano incluso, te ves afectado por este fenómeno. Te voy a poner algunos ejemplos. No hay que ser un cristiano para ser o saber lo que es un buen samaritano. Una parábola que Jesús contó hoy en día se ha convertido en un refrán popular o en un dicho para expresar a una persona que hace el bien sin mirar a quién. Tampoco hay que orar o saber orar ni siquiera para entender lo que es el pan nuestro de cada día, que por supuesto fue parte de la oración modelo, el Padre Nuestro, que Jesús contó en Mateo capítulo 6. De la misma manera como los dichos de Jesús han trascendido la Biblia, han trascendido el mundo de la religión y se han convertido en parte de nuestro hablar cotidiano, hay un relato de las Escrituras que, independientemente del punto de vista que tú tengas sobre religión, sobre la Biblia o sobre el cristianismo, o en este caso la tradición judeocristiana, es una historia que ha ido mucho más allá. La hemos visto representada en cine, en televisión, en teatro, y por supuesto, la esencia de la historia ha llegado a formar parte de nuestro lenguaje al punto que la utilizamos para describir un enfrentamiento entre un gigante y un pequeño, donde el pequeño tiene las mínimas posibilidades de salir victorioso. Sin embargo, contra todo pronóstico, sale vencedor. Comencemos. ¿Sabes cuál fue la historia que te acabo de citar? Esa historia donde alguien que no tiene las mínimas posibilidades de salir victorioso, de ganar un enfrentamiento, de ganar un litigio, logra vencer al grande, fuerte y poderoso. Hoy en día es muy común encontrarse en los periódicos y en los portales web de noticias la historia de David y Goliat, cómo el pequeño le vence al grande. Por supuesto, me estoy refiriendo a la historia de David y Goliat. Puedes encontrarla en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Esta historia que todos desde niños la conocemos, por lo menos los que crecimos en un hogar cristiano, o incluso si creciste en una cultura permeada por el cristianismo, conoces la historia de David y Goliat, ese pequeño pastorcillo que con tan solo una honda y 5 piedrecitas, aunque solo utilizó una, fue capaz de vencer al gigante Goliat, a ese temible guerrero. Bueno, en esta oportunidad yo quisiera invitarte a que prestemos atención a esta historia, pero vamos a prestarle atención a la historia de David y Goliat a la luz de los descubrimientos arqueológicos y a lo que la ciencia nos puede ilustrar sobre esta historia. Hoy vamos a apoyar el estudio y la reflexión de la Biblia en las ciencias auxiliares. Hablaremos un poquito de geografía, de arqueología y probablemente también un poquito sobre medicina. La historia de David y Goliat comienza, y para poder entenderla tenemos que entender la geografía de Palestina, porque la historia comienza con una guerra entre filisteos e israelitas, hebreos. La tierra de Israel da hacia el oeste, llega hasta el mar Mediterráneo. Bueno, hoy en día Tel Aviv está en la costa del mar, cerca de la costa del mar Mediterráneo. Y hacia el este, una cadena montañosa. Así que las ciudades de la montaña, como Hebrón, como Belén, como Jerusalén, están hacia el este, en una cadena de montañas que son las tierras altas. Los filisteos era un pueblo que habitaba en la costa, en la costa del mar Mediterráneo. Entre la zona montañosa de Israel hacia el este y la
costa hacia el oeste hay una serie de valles llamados Cefela. Algunas versiones de la Biblia simplemente lo traducen como llanura, en algunas como la Reina Valera todavía se le llama, las versiones más antiguas, Cefela. La Cefela era una serie de valles que tenían también colinas que podían ir desde 150 o que pueden ir desde 150 hasta 250 metros de altura. Esta serie de colinas y valles separa la región montañosa de la costa de la tierra de Palestina. Los hebreos, para poder ir a la guerra, tenían que descender de la montaña, por lo menos los que vivían en la montaña, sobre todo la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y algunas partes de la tribu de Simeón también. En la costa estaban los filisteos y otros pueblos también, que en el caso de nuestra historia, la historia de David y Goliat, los filisteos tratan de subir a la montaña y cortar la tierra de Israel justo por el medio, una estrategia militar ingeniosa, por supuesto. Por supuesto, Saúl se da cuenta de lo que está pasando y desciende de la montaña. Y dice la historia, dice la Biblia, que se encontraron en el valle de Ela, que todavía hoy en día existe. Este valle está rodeado por colinas y dice la Biblia que los filisteos y los israelitas quedaron trabados en combate. Quedaron trabados allí y nadie podía hacer nada. Los israelitas en una colina, los filisteos en otra y el valle entre ellos. Para entender un poquito por qué ninguno de los dos podía hacer nada, ninguno de los dos ejércitos, tenemos que entender, bueno, todavía hoy en día en las tácticas de guerra uno procura tener una posición más alta, estar en un lugar más elevado, porque eso te da ventaja sobre el enemigo que está en un terreno inferior. Él tiene que mirar hacia arriba para poder atacarte, en este caso con armas de fuego. Así que ninguno de los dos ejércitos debía, según las reglas de la guerra, ceder su posición elevada. Era mejor esperar a que el otro ejército viniera, porque para descender al valle tenía que perder la altura que la colina le ofrece. Es allí donde transcurre nuestra historia, ambos ejércitos mirándose desde una colina hacia la otra. De repente sale un gigante de las filas de los filisteos, Goliat de Gat. Y dice la Biblia que este gigante desafió a los israelitas. Dijo, denme un hombre que pelee contra mí. Si yo puedo más que él, ustedes serán nuestros esclavos. Y si él puede más que yo, nosotros seremos sus esclavos. No hay por qué ir a la guerra dos grandes ejércitos. Y allí pasaron 40 días este filisteo desafiando a los hebreos, a los israelitas. Por cierto, esta no era una práctica nueva. Ya también se conocía definir una guerra en un combate uno contra uno, cuerpo a cuerpo. Así que yo quisiera en esta oportunidad, ahora que pasemos a ver a los dos personajes que se enfrentaron y veamos un poquito lo que está pasando, porque a veces yo creía que entendía esta historia, pero me di cuenta que hay mucho más allá de lo que podemos leer a simple vista. Bien, comencemos hablando acerca de Goliat. Goliat, la Biblia lo describe utilizando una medida llamada codo, que significa, o que en medidas modernas serían aproximadamente 45 centímetros. Cuando convertimos la medida de Goliat, la altura de Goliat, la estatura de Goliat a medidas modernas, nos damos cuenta que Goliat no era un gigante como hoy lo podemos decir. Cualquier persona hoy que pasa de 6 pies probablemente de altura, ya notamos o decimos que es una persona de alta estatura. Goliat tenía casi 3 metros. Aproximadamente podía tener entre 9 pies y medio de altura y 10 pies de altura. Así que la estatura de este hombre era imponente. Más que todo podemos aprender también de su armadura. La Biblia dice que él tenía una malla, una cota de malla, que pesaba en peso moderno, por supuesto, aproximadamente unos 70 kilogramos, o sea, aproximadamente 155, 165 libras de peso. Las cotas de malla se ha descubierto que originalmente se hacían de caracoles, de huesos, de cuernos, de pezuña. Probablemente la de Goliat, por el peso que tenía, era de bronce y eran a veces placas o escamas de metal unidas quizás por hilo, o a veces enganchadas con pequeños ganchitos de bronce.
También Goliat usaba un casco y tenía canilleras, tenía hebras de bronce. Normalmente los soldados normales las utilizaban de cuero. Goliat era un soldado mucho más experimentado, de mucho más valor, así que las utilizaba de bronce para proteger sus pies. Además, la Biblia menciona que menciona tres armas. David menciona una espada que probablemente era corta y de bronce. También se menciona la jabalina. La jabalina, y muchas veces uno se confunde porque habla de lanza y jabalina, no era lo mismo. La jabalina era una lanza un poquito más larga que se guardaba en la espalda y se utilizaba para lanzarla, se tiraba, se lanzaba al oponente cuando éste todavía se hallaba a la distancia. Y la punta de la jabalina era de bronce, al igual que el casco y probablemente también la malla que utilizaba para protegerse. La otra arma que él utilizaba, y es quizás la que más me llama la atención, es la lanza. La lanza, dice la Biblia, que tenía la punta de hierro. La historia de David ocurrió aproximadamente 1000 años, 900, 1000 años antes de Cristo. En el periodo cuando se estaba haciendo la transición entre la edad de bronce y la edad de hierro. Y esto es muy importante porque notamos que toda la armadura de Goliat era de bronce, pero la punta de su lanza era de hierro. La lanza era parecida a la jabalina, pero era un poquito más corta y en vez de lanzarse se utilizaba para pelear y se blandía hacia el oponente en una moción frontal, hacia adelante. Y el hecho de que él tuviese una lanza de hierro da a entender que este hombre, Goliat, tenía acceso a la última tecnología en cuanto a materia de guerra. Tenía acceso al hierro. El hierro es mucho más difícil de forjar y de trabajar que el bronce. Así que Goliat, la lanza de Goliat era probablemente su principal arma y era probablemente el arma más costosa, más difícil de fabricar que él tenía y por lo tanto era muy, muy, muy importante para él. Así que Goliat tenía una espada, tenía lanza y tenía jabalina. Cuando analizamos un poquito la historia, vemos la forma en la que Goliat habla, nos damos cuenta de algo muy interesante. Bueno, y aparentemente pudiera lucir lógico hasta que lleguemos a estudiar a David. Goliat fue a la guerra y estaba físicamente equipado y preparado para un combate cuerpo a cuerpo. De hecho, cuando Goliat habla y desafía a Israel, dice, denme un hombre que pelee contra mí. Y luego dice, si él puede más que yo, o si yo puedo más que él. O sea, Goliat está en la guerra desafiando a una persona que venga cuerpo a cuerpo contra él, de cerca. Porque sus armas son para eso. Espada, lanza, sobre todo la lanza y la jabalina también. Combate cuerpo a cuerpo. Goliat está esperando a una persona que pelee cuerpo a cuerpo contra él. Notamos cuando vemos la reacción de los israelitas que también todos esperaban una persona que peleara cuerpo a cuerpo contra él. Fíjate que Saúl, cuando David se ofrece, le coloca también su casco y le coloca su armadura para que lo proteja de los feroces ataques de Goliat. Cuando David se acerca a Goliat, ¿cuáles son las palabras de Goliat? Ven a mí, le dice Goliat, ven a mí y yo daré a comer tu carne a las aves del cielo. Goliat estaba esperando un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, una persona que se acercara de cerca y que fuera quizá más fuerte, más alto que él. Obviamente no habría nadie más alto y quizá más fuerte que él. Pero entender lo que Goliat estaba esperando, entender lo que Saúl estaba esperando, entender las expectativas de cada uno de los miembros del ejército de Israel, de los filisteos, de Goliat, nos ayuda un poquito mejor a entender por qué David fue capaz de derrotar al gigante Goliat. Así que ahora vamos a hablar un poquito acerca de David. La Biblia dice que David, cuando fue a enfrentarse con Goliat, solamente tenía 3 cosas consigo. Llevaba su cayado como pastor, llevaba un zurrón, una bolsita de cuero para cargar piedras y llevaba una honda. Yo quisiera concentrarme en esta oportunidad en la honda. Normalmente nosotros pensamos en David como un niño que mató a Goliat con un juguete. Un paréntesis, la honda no era un tirapiedras como estos que hoy en día
utilizan los niños, que se hace con algún tipo de elástico que tú puedes alar hacia atrás y luego lo sueltas y la piedra sale disparada. Por muy doloroso que pueda ser que te golpeen con un tirapiedras como este, la onda no era esto. La onda era un pequeño pedazo de cuero con dos agujeros en los extremos al que se le amarraban pequeñas cuerdas. Se colocaba un proyectil en el centro del pedacito de cuero y se agarraba por las cuerdas y se empezaba a girar, a girar, a girar, a girar, a girar. Aproximadamente cuando llegaba a su máxima velocidad, la onda podía girar 6 o 7 veces por segundo. Cuando estaba listo para disparar, la persona que utilizaba la onda soltaba uno de los dos extremos de la cuerda que tenía agarrada en las manos y entonces la piedra salía disparada como un proyectil. Se han hecho excavaciones en varios sitios donde hubo guerras y en todos se ha encontrado en el primer milenio antes de Cristo que se utilizaban piedras, se utilizaba onda y piedra como parte de combate. Así que la onda ya era un arma estándar en la guerra. No fue que David llegó y trajo algo nuevo a la guerra que antes no existía. Hoy en día podemos comparar el uso de la onda. Bueno, las divisiones del ejército. No sé cuántos cantaron el cantito de niño, aunque no soy de la infantería, caballería o artillería. Había 3 tipos de guerreros en el tiempo de la Biblia. La infantería eran los soldados de a pie, los que peleaban cuerpo a cuerpo. Goliat definitivamente pertenecía a este renglón. Goliat era de infantería, Goliat era un soldado que peleaba cuerpo a cuerpo. La caballería peleaba, como su nombre lo indica, a caballo. Iba en carros o en caballos. Y por último estaba la artillería. Eran los soldados que disparaban de lejos. Su especialidad era el ataque a distancia. La artillería estaba compuesta por arqueros y también por personas que tiraban la onda, que tiraban piedras con onda. Y ya en el tiempo de David y mucho después de él, se han encontrado registros de batallas donde las personas que tiraban piedras con onda eran la victoria decisiva, eran el punto decisivo para obtener la victoria en una batalla. Te voy a mostrar ahora una imagen. Esta imagen que estás viendo en este momento es una representación gráfica del rey Sennacherib del sitio de Laquis, En esta imagen puede verse claramente como en la cima de una torre, en la cúspide de una torre hebrea, hay un soldado judío con una onda para defender la ciudad. Así que la onda era un arma de guerra, no era solamente un juguete, aunque David la utilizaba para pastorear y para defenderse a sí mismo y defender a sus ovejas. La onda era un arma de guerra que se utilizaba a distancia. De hecho, permíteme compartir contigo algunos pasajes de la Biblia donde se menciona para que podamos entender un poquito el poder militar que tenían las personas que tiraban onda. Jueces capítulo 20, versículo 16, menciona que en el ejército de Israel había unos 700 hombres que eran zurdos. O sea, eso eran los zurdos. Imagínate que había diestros también que utilizaban la onda. Y dice la Biblia que estas personas eran capaces de darle a un cabello, a un pelo en el aire. Y no fallaban. Le disparaban a un cabello en el aire y no fallaban. El segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 25, habla también de una guerra en la que el ejército de Israel venció a los enemigos. Y dice la Biblia que solamente quedó en pie la ciudad de Kir Haseret. Y entonces los honderos la rodearon y la destruyeron. Por último, el rey Usías, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 14, dice la Biblia que reforzó las ciudades con honderos, con personas que tiraban ondas, que tenían ondas para defender la ciudad. Así que la onda era un arma de guerra. Descubrimientos arqueológicos nos demuestran y nos dan a entender que una persona entrenada para utilizar la onda, como lo era David, podía darle a un blanco a 200 yardas de distancia, aproximadamente 70 metros de distancia. Así que cuando David se para en el campo de batalla con una onda, no es solamente que la piedra golpeó a Goliat en la frente por providencia celestial, se esperaba que David
fuese capaz de golpear a Goliat. Ese era su trabajo, ese era su entrenamiento. Hay otros descubrimientos que dicen que una persona entrenada en el uso de la honda podía darle a un ave en pleno movimiento. Así que definitivamente entre David y Goliat había menos de 200 yardas, menos de 60, 70 metros de distancia. Así que David tenía todas las intenciones y todas las posibilidades de herir a Goliat en la frente, donde él quisiera herirlo, porque eso era lo que hacía una persona entrenada con honda. Hay un último detalle que quisiera compartir contigo sobre la historia de David y Goliat antes de pasar a la aplicación, a qué significa esto para nosotros o qué nos puede enseñar esta historia. La Biblia dice que Goliat era sumamente alto, tenía, ya dijimos, entre 9 y 10 pies de estatura. Cuando una persona tiene semejante tamaño, es muy posible, en la mayoría de los casos, todavía hoy en día, que sufra de una enfermedad llamada acromegalia, que es causada por una producción excesiva de la hormona del crecimiento, que lo produce la glándula pituitaria en el cerebro. Muy a menudo, esta enfermedad la causa un tumor benigno, allí mismo en el cerebro, cerca de la glándula pituitaria. Las personas que sufren de acromegalia, entre sus efectos secundarios se describe problemas de la vista, sobre todo visión doble. Cuando David se acerca a Goliat, Goliat le dice a David: ¿soy yo acaso un perro para que vengas contra mí con palos? Con palos. Algunos estudiantes de medicina, y esto es solamente una teoría, no quiero con esto ser dogmático y explicar el texto sagrado, pero algunos expertos en medicina han utilizado la expresión de Goliat y el tamaño exageradamente grande de Goliat para decir que es muy posible que Goliat sufriera de acromegalia y que probablemente sufriera también problemas de la vista, tuviese visión doble. Y algunos dicen que quizás por eso llevaba un escudero delante de él para que lo guiara en la batalla. Goliat parece que, si tomamos esta teoría como cierta, no se da cuenta de lo que está pasando. Él ve a David que viene con palo, que viene sin armamento, y no se da cuenta de lo que está pasando. Él está esperando una persona que pelee cuerpo a cuerpo contra él, pero David no tiene las más mínimas intenciones de pelear cuerpo a cuerpo contra él. Ya hemos visto que David era un peleador a distancia. David era un miembro de la artillería. David mataba de lejos. David no se acercaba a su objetivo. Por eso cuando el gigante lo desafía, David no se acerca a él. David de lejos, por supuesto, le da con la piedra y ya luego lo ejecuta con su propia espada. Por supuesto, la fuerza que tenía esa honda en manos de un experto era capaz de matar a un gigante y mucho más. Ahora bien, puede que tú te estés preguntando: bueno, pero Jorge Luis, y entonces todo esto que tú me estás diciendo, de que David tenía todas las de ganar, de que David no era ese niño indefenso, ese pastorcito que debiera darnos lástima y ay, pobrecito que no puede contra el gigante. Si David no era ese niño indefenso y David era un poderoso guerrero de artillería, entrenado en el uso de la honda, ¿y entonces dónde queda Dios en el relato? ¿Cuál es la enseñanza de esto? Bueno, hay dos grandes enseñanzas. Bueno, tres. Número uno, David sabía en qué él era experto. David era de artillería. David sabía que su arma era la honda. Por eso cuando Saúl le dio su armadura, él dijo: no, yo no puedo utilizar esto porque yo nunca lo he practicado. Primera lección de este relato, aprendamos de David: especialicémonos en algo y utilicemos nuestras virtudes, nuestros dones, nuestras capacidades para hacer las labores, las tareas o lo que sea que nos propongamos. No tratemos de imitar a otras personas o de copiar otro estilo o de emular las acciones de otra persona que quizás no sean nuestra fortaleza, no sea nuestro fuerte. David estaba lo suficientemente enfocado para saber en qué rama de la guerra él era experto y él utilizó lo que él sabía, su especialidad, para pelear. La segunda lección es que las apariencias a veces engañan. El gigante no era tan gigante y tan temible como parecía, y el niño no era tan indefenso
como parecía. A veces cuando enfrentamos una situación no debiéramos subestimar las situaciones pequeñas aparentemente, ni tampoco sobreestimar las situaciones grandes. Y por último, ¿dónde está Dios en la historia? Bueno, si David tenía todas las de ganar, como aparentemente las tenía, de todas maneras, cuando él se enfrenta a Goliat, su discurso de batalla fue este: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si algo me llama la atención de David, es que incluso teniendo todas las de ganar, él enfrentó al gigante en el nombre de Dios. Y lo mismo podemos hacer tú y yo, incluso para las tareas relativamente fáciles, incluso para asuntos que nosotros dominamos, donde tenemos quizás experiencia. Debemos siempre confiar en Dios, debemos siempre buscar al Señor y colocarlo a Él en primer lugar. Yo espero que esta historia te haya ayudado en tu crecimiento personal, que hayas aprendido un poquito más acerca de la palabra de Dios. No olvides suscribirte, darle me gusta a este video y puedes por supuesto colocarme tus preguntas y tus comentarios aquí debajo. Yo siempre los leo. Muchas gracias por acompañarme en esta oportunidad y que Dios te bendiga.